Si yo los sigo invitando y expresando, aunque yo sé que esto no es un don de todos, porque no todos tenemos ese don de compartir y evangelizar, pero sí es algo que el Señor nos está mandando en su palabra a que lo hagamos. Vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Vamos a hablar sobre la generación que desconoció a Dios. De pronto suena como conocido ese título, ¿verdad? Una generación que desconoció a Dios. El libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, nos dice: y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, algo importante que nosotros debemos de recordar y que siempre hemos dicho y que sabemos de memoria, hermanos, es que la palabra de Dios fue escrita para nuestros antepasados, pero la palabra de Dios fue escrita para nosotros ahora en el presente, y la palabra de Dios fue escrita para nuestras generaciones venideras. O sea, la palabra de Dios no pasa, eso dice Jeremías: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios no podemos nosotros contextualizarla a la sociedad al día de hoy, no podemos cambiarla, no podemos querer acomodarla, sino que la palabra de Dios es el sí y el amén. Y la palabra de Dios sirvió y fue escrita para los antepasados, para nosotros en el presente y en el futuro. Por eso vemos, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que en el pasado nos comenta, nos relata de hechos y cosas que están sucediendo hoy. Decimos, pero esto tiene como una conciencia. O vemos, la palabra nos narra y nos cuenta de hechos y situaciones que van a acontecer en el mañana. Y vemos que se están cumpliendo. Entonces la palabra de Dios es santa, es fiel, pura y verdadera, y es el sí y el amén. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, y sabemos que fue escrita para los antepasados, para otros y para nuestras generaciones, hermanos, y leemos el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, nos pareciera que en este momento nos estuviera relatando algo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Nos pareciera que en la Biblia nos está como hablando de algo de que está sucediendo hoy en día. Nos está hablando de una generación que se levantó después, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y en la actualidad nosotros sabemos que estamos viviendo los resultados de esa generación que se está levantando, hermanos, que se está levantando sin conocer a Jehová ni la obra que él ha hecho por Israel. Escuchamos a muchos padres y a muchas madres que se quejan a diario de esta generación. Y aún nosotros mismos nos quejamos de esta generación, ¿verdad? Decimos, esta generación en día no conoce el verdadero valor del amor, no conoce el verdadero valor de la familia, no conocen el respeto, no conocen la misericordia, no conocen qué es un compromiso. Y hablamos de su actitud y no tenemos ni qué opinar, porque la actitud de la juventud en día, no tenemos ni palabra como escribir, ¿verdad? Pero lamentablemente, hermanos, lo que hemos nosotros hecho es que le hacemos a ellos culpables, pero no reconocemos que nosotros también tenemos gran responsabilidad en lo que está sucediendo. No solamente es echarle la culpa a la generación que se está levantando, sino que tenemos que mirar que nosotros como adultos, como padres, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros con mi esposa hablamos mucho y de diferentes temas y compartimos y hablamos y opinamos. Esta semana estábamos hablando y estábamos recordando de las experiencias vividas cuando éramos niños, nuestra juventud y cuando estábamos ya en la generación, en la edad de esta generación día. Y acordamos todas las cosas que recordamos con tristeza, ¿verdad? Con tristeza recordamos todo lo que nos enseñaron a nosotros, todo lo que vimos, todo eso se ha perdido, ¿verdad? Todos esos valores que nuestros padres nos colocaron en nuestro corazón, todo eso lo hemos perdido y lo hemos como que olvidado.
Y yo estoy seguro, hermanos, que muchos de los que estamos aquí presentes hoy y los que escuchan esta prédica en línea se identifican lo que estoy hablando o con lo que vamos a hablar, porque no es un secreto, no es nada nuevo, ni es nada extraño, es lo que estamos viviendo, es lo que estamos nosotros hoy viviendo. Los padres de nuestra generación, ellos tenían bien claro el valor de la familia. Ellos nos enseñaban el respeto hacia ellos como padres, el respetar a los mayores, el respeto a nuestros abuelos, nos enseñaron a ser responsables, a valorar a las personas y en su poca o mucha ignorancia espiritual siempre estuvo presente Dios. Yo me acuerdo que no eran muy creyentes mis padres, desafortunadamente, pero en su época nos llevaban a misa y nosotros íbamos a misa y íbamos, era como un paseo, pero nos llevaban a misa. Había una Biblia en la casa y de vez en cuando decían, bueno, Dios nos ayude. O sea, el Dios en su poca o mucha ignorancia estaba siempre presente. Hermanos, ellos supieron hacer un balance entre ser nuestros amigos y ser nuestros padres, ¿verdad? Ellos hicieron ese balance perfecto en que nos mostraban su amistad, nos dejaban reconocer que eran nuestros amigos, pero a su vez nos mostraban que había una diferencia y había un respeto entre el hijo y el padre. Con el testimonio que nos dieron, nos enseñaron muchos valores que nosotros hemos dejado a un lado. Muchos valores, hermanos, que nosotros hemos abandonado. Y estos valores que nos dejaron, hermanos, hoy no los estamos transmitiendo nosotros a nuestra descendencia. No los estamos transmitiendo. A nuestros padres, hermanos, no les faltó la autoridad para corregirnos en el momento preciso. No les faltó la firmeza, ni tampoco el consejo oportuno. Y con esto nos enseñaron a nosotros disciplina, respeto y ¿qué? Autoridad y compromiso. En las familias antiguas o las familias viejas, como la juventud llama a nuestra descendencia, cuando describen hoy, es que su familia, las familias viejas, las familias antiguas, pero esas familias, hermanos, tenían un valor, pues, sí tenían, porque ya lástima no tienen, un valor incalculable. Yo recuerdo que en las familias antiguamente no faltó un día en que se reunían a la mesa a compartir los alimentos. Se reunían todos los días a la mesa a compartir el almuerzo o la cena, como decimos en su país, el almuerzo o la cena. Era un tiempo donde todos compartían, donde escuchábamos las historias de los padres, los problemas, lo que vivía el hijo en su escuela. O sea, era un tiempo precioso que se ha perdido. Hoy en día no compartimos la mesa ni los alimentos con la familia. Hoy en día cada uno come donde se encuentre. Aún si están en la casa, el papá come en la mesa y el hijo en el cuarto. Yo me acuerdo, hermanos, que para ver televisión teníamos que ponernos de acuerdo, porque había un televisor en la casa y era un tiempo precioso. Nosotros éramos 5 hermanos, mi papá y mi mamá éramos 7 y nos poníamos de acuerdo cuál programa de televisión íbamos a ver. Y ese tiempo era increíble, lo compartíamos y disfrutábamos y reíamos y a veces en la novela llorábamos, o sea, era un tiempo precioso. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día cada hijo está en su cuarto ocupado, porque en cada cuarto hay televisor, hay Nintendo, el papá está en un televisor, la mamá en otro, o sea, ni siquiera comparten el tiempo de ver televisión. Hermanos, habían programas, habían paseos, habían cosas que hacíamos nosotros en las cuales participábamos todos. Salíamos a algún parque a hacer un asado, pero éramos una familia completa y participábamos, nos reíamos, llevábamos un balón, o sea, era una familia, era un núcleo familiar. No como hoy en día, que decimos, bueno, vamos a ir mañana al zoológico, ay, qué jartera, no, yo tengo otro plan, no. O si va cada uno con su celular, va cada uno
uno con su entretenimiento y compartir en familia. No se sabe qué hoy en día qué es eso. No sabemos qué es eso, lamentablemente. A tiempos aquellos que los añoramos nosotros, ¿verdad? A tiempos aquellos cuando salíamos a divertirnos un domingo y nos regresábamos en la tarde a la casa contentos, dichosos, felices, porque habíamos estado en familia. No nos hacía falta el estar en el internet, el estar en el teléfono, no, nosotros hacíamos era a compartir, a divertirnos. Pero la pregunta es, ¿en qué momento nuestra generación se desvió y descuidó esas grandes enseñanzas? Estoy hablando a ti y estoy hablando a mí. ¿En qué momento nuestra generación, en qué momento tú y yo descuidamos esas grandes enseñanzas? Esas enseñanzas en las cuales fuimos levantados. ¿En qué momento olvidamos conservar ese núcleo familiar? ¿En qué momento, hermanos, olvidamos y dejamos de practicar la autoridad como padres? ¿En qué momento comenzamos a tener miedo de reprender y corregir a nuestros hijos? ¿En qué momento comenzamos a otorgar, aceptar y conceder que lo bueno es malo y lo malo es bueno y que todo está bien? Que todo es normal. ¿En qué momento nos convertimos nosotros en sus cómplices cuando disculpamos a nuestros hijos ante los demás por sus errores y desaciertos en vez de corregirlos? Eso me hizo pensar. Si yo fui levantado de una manera donde vi la autoridad, el amor y la misericordia en mi vida, y eso me levantó siendo una persona buena, honorable, responsable, ¿por qué no puedo yo transmitirle eso a mi hijo? Si la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos no es sus propiedades, no es casas, no es carros, no es dinero. La mejor herencia que tú no puedes dejar a tu hijo, hermano, es que sea una persona honesta, sincera, responsable, que sea caritativa, una persona que conozca a Dios. Esa es la mejor herencia. Porque tú le dejas a tu hijo cualquier cantidad de millones y se enloquece. Eso es una invitación para que comience a investigar, a averiguar, como a vivir nuevos vicios, nuevos problemas. Pero si dejas a una persona bien formada, con bases fuertes, hermano, puede venir cualquier tormenta, huracán y se va a sostener ahí. El dinero se acaba, pero lo que tú tienes en el corazón, que es el Señor de la palabra, no se acaba. Entonces, ¿en qué momento, hermanos, nosotros nos convertimos en sus cómplices? ¿En qué momento nosotros estamos a toda hora tapando disculpando a nuestros hijos de los errores y la cantidad de desaciertos que hacen diariamente ante los demás, en vez de corregirlos en su tiempo? En otras palabras, estoy hablando que existía un núcleo familiar, existía un líder, hermanos, que nos guiaba, nos reprendía, nos enseñaba. Crecimos viendo el modelo de un líder el cual nosotros amamos, respetamos y obedecemos. ¿Qué obedecemos? Obedecemos las reglas que nos formaron a nosotros un carácter y una personalidad. Yo lo digo, amamos, respetamos, porque gracias a la misericordia de Dios, mi padre todavía vive. Tiene 97 años. Yo ya soy prácticamente un viejo. Pero créame, que me llama, me da un consejo y yo lo recibo. Yo nunca digo, es que mi papá era del siglo pasado. No, yo lo veo a él y lo respeto. Porque lo que soy yo ahora, gracias a Dios, es por lo que mi padre me enseñó. Por los valores, por sus enseñanzas, por todas las cosas que nos dio. Y todo eso nos formaron nosotros un carácter y una responsabilidad. Si nosotros vamos a ver la palabra de Dios en la historia del Éxodo, vamos a ver que la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y en su entrada a la tierra prometida es una extraordinaria ilustración
del recorrido que hacemos nosotros, todos los creyentes en nuestro peregrinaje espiritual. Porque nosotros estamos saliendo de una esclavitud y estamos rumbo ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces es una ilustración de nuestro peregrinaje espiritual. Hermanos, en esta historia bíblica, desde que Moisés salió de Egipto hasta la muerte de Josué, podemos ver 3 generaciones. La primera generación fue la que salió con Moisés, ¿verdad? Esta fue una generación que se caracterizó por ser medio creyentes. Veamos la palabra de Dios. Ellos creían cuando el milagro venía, pero cuando no tenía el milagro, no creían. Comenzaban a apartarse a Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esta generación? Todos murieron en el desierto. Ellos murieron, no hubo que salir del desierto de los que entró. ¿Por qué? Porque era una generación increíble. La segunda generación fue la que entró con Josué a Canaán, que fueron creyentes. Ellos fueron creyentes, vivieron y practicaban y su vida era el servicio del Señor. La tercera generación que nació después de Josué murió desconociendo a Dios. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, así que estas 3 generaciones representan, hermanos, los ciclos que ha tenido la historia en el plano de la salvación. La salvación de la humanidad, estamos hablando. Por un lado, tenemos al creyente incrédulo, a los creyentes incrédulos, que son los que se quedan en el desierto, como lo trajeron con Moisés. Creían, no creían, o sea, eran incrédulos y ¿dónde se quedaron? En el desierto. Tenemos los creyentes genuinos, que son los que conquistan la tierra prometida. Los que estaban con Josué, ellos creyeron en las promesas, creyeron en Dios, en su palabra, y conquistaron la tierra prometida. Y la tercera generación, los creyentes que ignoran, que desconocen y cambian a Dios por otros dioses. Entonces, la pregunta que me surge a mí y que nos surge a nosotros al leer este texto, este pasaje de Jueces 2:10, es ¿por qué aquella generación no conoció a Dios? ¿Dónde estuvo la falla para que ellos cayeran en el gran pecado de la apostasía? ¿Qué pasó con los padres que olvidaron lo que Dios había establecido? ¿Para qué? Para asegurar la continuidad de su conocimiento. Yo pensaba, ¿qué pasó con esa generación? ¿Qué pasó con nuestra generación? Que hemos olvidado lo que Dios ha colocado en nuestro corazón y nos ha dicho que hemos de transmitirlo. ¿Para qué? Para que continuemos nosotros en el conocimiento. Entonces, para esto es necesario, hermanos, que nosotros miremos las responsabilidades que nos habla la palabra del Señor, lo que nos ha delegado el Señor. Hoy hablamos de padres. Estoy diciendo padre y madre, porque hoy en día hay muchas madres que son los padres. Simplemente porque los papás no han tenido los pantalones puestos para hacer y cumplir su trabajo. Entonces, vayamos, hermanos, al libro de Deuteronomios y miremos lo que el Señor nos dice a nosotros como padres. Deuteronomio 6, versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor de siguiente manera, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y le hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, en la palabra de Dios, este término Israel se usa para designar 3 cosas. Primero, un individuo, el hijo Isaac. Se usa para designar a las descendientes de las 12 tribus y se usa para también designar para las 10 tribus del norte, o sea, es Israel. Entonces vemos aquí que cuando
Dice, oye Israel, se está dirigiendo a alguien en particular, se está dirigiendo a un individuo, a un líder escogido, y le dice, yo quiero que tú cambies ese Israel por tu nombre. Está diciendo, oye César, oye Joao, oye Mauricio, oye Sandra, oye Oscar, oye Elizabeth. Está diciendo, oye, tu nombre. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y la hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Pero si nosotros examinamos la realidad en que estamos viviendo, hermanos, la realidad de hoy, notamos que estamos fallando. Notamos que nosotros mismos hemos fallado. No estamos cumpliendo ni con lo más mínimo en lo establecido por la palabra del Señor. No estamos cumpliendo. Esas palabras que Él nos mandó hoy, muchas de ellas no están en nuestro corazón. Muchas de ellas no están en nuestro corazón. No las estamos repitiendo a nuestros hijos, ni mucho menos le estamos hablando de ellas cuando están en la casa, cuando se van andando por el camino, cuando se acuestan o cuando se levantan. Y eso me puso a pensar. Somos creyentes y cristianos de palabra, pero no estamos viviendo ni lo más mínimo que el Señor nos está pidiendo en su palabra. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que si una generación se deja sola sin tomar en cuenta esa recomendación bíblica, las estamos exponiendo a vivir exactamente como la que nos narra Jueces 2:10. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A la generación o a nosotros? La palabra nos confronta y nos deja ver claramente lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a venir y estamos mirando que nosotros, si dejamos nuestra generación, esta generación que se está levantando, hermano, si la dejamos sola, si la dejamos sin la recomendación bíblica, la estamos exponiendo exactamente para que ellos sean una generación como la que nos habla Jueces 2:10. Es este versículo más adelante. Murió también toda aquella generación. ¿Cuál generación murió? La generación que lideraba ¿a quién? Josué, ¿verdad? Y si tú vas al libro de Jueces 2, del 7 al 10, encontramos que dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Esa generación es la que está hablando. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero dice en versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad, Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y dice el 10, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, toda la generación de Josué y toda la generación murieron y fueron reunidos con sus padres. Pero si vamos a ver, hermanos, esta generación que murió fue una generación que estaba constantemente exhortada y animada a caminar con Dios, estaba exhortada a cumplir su palabra. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque si nosotros vemos el libro de Josué, vamos a encontrar a Josué constantemente exhortando, enseñando, hablándole al pueblo de la palabra de Dios, enseñándole, mostrándole, inculcándoles. Hermano, hay algo que dice que la velocidad del líder va al grupo. Y ustedes van a decir muchas veces, pero ¿qué pastores tan cansones? Todo el día es que oren, que lean, que busquen, que hagan. Hermano, nos toca hacer eso.
Porque nosotros estamos llamados, hermanos, a que cumplamos un mandamiento. Y muchas veces nosotros nos atenemos a la pereza y preferimos dormir que buscar a Dios. Pero ¿qué pasa? Que esta generación que murió con Josué era una generación que estaba constantemente exhortada, animada y a caminar con Dios. Estaba exhortada a cumplir su palabra. Miremos Jueces 23:3. Le dice Josué: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Versículo 6. Esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarlos de ella ni a derecha ni a siniestra, ni a diestra ni a siniestra. Versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Versículo 14 y 15. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Dice el versículo: todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces, hermanos, vemos a un Josué que constantemente estaba exhortando, enseñando y animando al pueblo. Y si nosotros lo comparamos con lo que hablamos al comienzo de las familias antiguas, había un líder. Hay un líder que nos exhortaba, nos enseñaba, nos mostraba, nos castigaba. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien. Versículo Josué 24, versículo 14 y 15. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitamos. Y les aclara: pero yo y mi casa servimos a Jehová. Hermanos, estamos hablando que hoy en día necesitamos unos Josués. Necesitamos revivir, volver a ese Josué que está en nosotros, ese Josué que el Señor colocó en ti. Necesitamos revivirlo. No podemos dejarlo ahí enterrado. Necesitamos esos Josuéses en nuestra generación. Necesitamos unos Josuéses en nuestra vida, en nuestra casa, aún en nuestra iglesia. Cuando tú llegas a la iglesia y encuentras a alguien desanimado, o triste, o que no ha venido, ¿qué es la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que animarnos entre nosotros mismos. Porque cuando llegas a la casa de Dios y ves que falta alguien, ¿por qué tu corazón no siente la necesidad de llegar a la casa y llamarlo? Hermano, está bien, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha vuelto? No, estoy desanimado. No se preocupe, todos tenemos problemas, situaciones difíciles. Pero hay un Dios que nos resuelve todo. Hay un Dios que está con nosotros. Esos Josués son los que tenemos nosotros, que están parados en la brecha. Así como le dijo Josué al pueblo: si no le parece bien servir a Jehová, entonces hágase a un lado y va a decir para el Dios que quieren ustedes. Pero yo en mi casa serviré a Jehová. Hermanos, lamentablemente hay circunstancias en que nosotros como padres tenemos que hacer eso. Pararnos firmes y ser nuestro hijo: esta es mi casa, la casa de Dios, y esta casa se respeta. Y si usted no está de acuerdo en vivir con la autoridad que Dios ha colocado, váyase, las puertas están abiertas. Pero el que vive bajo mi techo, vive bajo la voluntad de Dios. Lo digo porque nosotros tenemos que hacerlo. Y eso honra al Señor. Eso honra a Dios. Entonces, hermanos, les decía,
Josué exhortó al pueblo y después de que lo exhortó le dijo, yo no sé, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo ya no hago. Entonces, es una generación en la cual en el corazón de Josué estaban las palabras de Jehová, lo que él le mandó a hacer. Era un líder que repetía las palabras, se las hablaba a ellos, los exhortaba en la casa, cuando estaban andando por el camino se las recordaba, se las hablaba cuando se acostaban, cuando se levantaban. Era un líder que les animaba, pero también reprendía y exhortaba. Yo te pregunto acá entre nosotros, ¿cuándo fue la última vez que tú exhortaste a tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que lo reprendiste? No, ¿cuándo fue la última vez que lo colitaste? ¿Cuándo fue la última vez que lo reprendiste? Que le hiciste ver que estaba caminando mal. Vayamos al mensaje del ángel de Jehová en Boquín, que está en Jueces 2:1-4. Ese mensaje era el que el Señor le transmitía al pueblo. Jueces, capítulo 2, versículos 1-4. Esa es la palabra del Señor, que el ángel de Jehová subió a Gilgal de Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Más claro, lo dicen no canto un gallo. Dice Jehová, no invalidaré jamás, nunca lo invalidaré, nunca lo acabaré, mi pacto que hice con vosotros. Pero con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán ¿qué? Sobresabeos. Estas palabras son las que el pueblo escuchó y deberían seguir. Estos versículos nos dicen que el ángel de Jehová vino a Israel para exhortarles sobre lo que serían las consecuencias de romper el pacto con Dios y unirse a aquellos pueblos paganos sin conquistar. Y el versículo 4 nos dice, cuando el ángel de Jehová habló esas palabras, todos los hijos de Israel y el pueblo de Dios, ¿qué hicieron? Alzaron su voz y ¿qué? Y lloraron. Se sintieron exhortados. Se sintieron que estaban andando mal. Se sintieron que habían fallado a lo que el Señor les había dicho. Y dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. En otras palabras, hermanos, escucharon el mensaje y lo entendieron, pero fueron exhortados de tal manera que el pueblo lloró, el pueblo sintió el dolor de haber perdido la palabra, de haber fallado con ese compromiso y lloró. Y es que si vamos a una realidad, hermanos, no hay cosa que duela más en el corazón de los padres que la generación que venga después de nosotros desconozca a Dios. Hablamos con mi esposa de eso y decíamos, yo pienso que no hay dolor más grande para un padre, no hay dolor que nos duela más nuestro corazón, que la generación que venga después de nosotros desconozca a Dios, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos desconozcan a Dios, al Dios que nosotros conocimos. Por eso, hermanos, nosotros hoy tenemos una gran urgencia de llevar a esta generación de regreso a Dios. Tú y yo y todos los padres que están oyendo esa predica, los que leen la palabra de Dios, tenemos una gran urgencia, una gran necesidad ¿de qué? De llevar esta generación a Dios. Necesitamos, hermanos, llevar esta generación a que conozca a Dios.
Es el momento de ¿qué? De salvarla. El pueblo anduvo en los caminos del Señor mientras existió un líder que les enseñó, los exhortó, les animó, pero murió ese líder y esa generación, y con ellos toda la enseñanza del Señor murió. Pero hoy estamos vivos. Gracias a Dios. Tenemos fuerza y el respaldo de Él. ¿Por qué no levantamos ese Josué que está en nosotros y lo colocamos en nuestro matrimonio, en nuestra casa? Hoy es el día que nosotros, los que estamos de esa generación, comencemos a actuar como manda la palabra de Dios. Entonces, el mundo andaba bien, esas que había alguien que lo jalara. Les pasa como el mundo. Cuando tiene el cabresto puesto, ellos van donde lo llevemos. Pero quiten el cabresto y no saben ni para dónde coger. El mundo de ese momento encontró a una generación vacía de Dios. Y ese mundo pronto conquistó sus corazones ¿con qué? Con sus atracciones. Y nosotros sabemos bien, hermanos, que cuando un corazón está vacío de Dios, otras cosas comenzarán a llenarlo. Si no se llena ese corazón con la palabra de Dios, créame, y se lo aseguro, que se va a llenar con la sociedad y la basura que el mundo le presenta. Por eso necesitamos nosotros, como padres, llenar ese corazón, llenar ese vacío en nuestros hijos, para que no tenga espacio de que llegue la basura y la inmundicia que hay en este mundo. Entonces, no seamos más padres indulgentes. 1 Samuel 3:13 dice, y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha exhortado. Es la palabra, ¿verdad? Voy a volver a leer. 1 Samuel 3:13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha exhortado. Esa palabra nos está hablando mucho en el día. Esa palabra nos está hablando a muchos. Entonces, aquella generación que no conoció a Jehová dejó su huella vista a través del libro de los jueces. Ustedes leen el libro de jueces y van a ver, hermanos, esa generación, ¿cómo terminó? ¿Qué huella dejó? A través de tu libro de jueces vamos a ver, ¿no? Pero termina con esas palabras, jueces 11, 21, 25, dice, en aquellos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días parece que la autoridad de los padres escasea. Por eso la generación hace cada uno lo que se le dé la gana. Hermanos, ningún otro libro en la palabra de Dios en la Biblia nos muestra la rebelión, arrepentimiento, apostasía y abandono del pueblo de Dios como este libro. La única manera de hacer que esta generación regrese al Señor es que los padres nos determinemos a corregir y a disciplinar a nuestros hijos en el tiempo preciso. Los padres deben no ser condescendientes en todo lo que sus hijos pidan. La palabra no, firme y sostenida, podrá ayudar mucho a nuestros hijos a saber que hay reglas, límites y valores que respetar en el hogar. No es decirle todo sí, porque la palabra dice que al hijo que Dios ama, reprende, corrige. Nosotros pensamos que amar a nuestro hijo es decirle todo sí. Papi, no vamos a botar por el tercer piso de la ventana. Sí, vaya, botes. Papi, tengo una noche esta noche una fiesta y vamos a ir con amigos, pero vamos a ir a tal sitio y, ay, hijo, no importa, vaya. Hay un no
Tenemos que decir firme y sostenido. No es no y después, bueno, no es sí y sostenido. Entonces, los padres tenemos que ejercer una disciplina más rigurosa el día de hoy. No estoy diciendo, hermanos, que llegan a su casa y cuando los hijos a golpes y a gritos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermanos, que el Señor nos ha dado a nosotros una sabiduría como padres y nos tenemos que pedirla si nos falta, pero necesitamos, hermanos, tener una disciplina más rigurosa. Pero yo me temo, hermanos, que aún en esto hay cierta ignorancia. Porque esta generación será preservada cuando mantenga la resolución de Josué, quien antes de morir dejó su legado. ¿Para qué? Para ser recordado y vivido por todos nosotros. Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los morreros en tierra de habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un modelo para su generación y nuestra generación. Ahora, no solamente obligarlo a los padres, a los muchachos, a los hijos. Esto no es responsabilidad solamente de los padres, porque nos está dejando ver que la salvación no es por herencia, que porque mi padre y mi madre son salvos, yo voy a ser salvo, que porque mi padre y mi madre van a la iglesia, yo voy a ser salvo. No, esta responsabilidad es compartida. Y tu hijo, si no tienes ese modelo en tu casa, si no tienes ese modelo en tu casa, en tu vida, no tienes excusa, porque tú tienes un padre que te ama, y ese padre lo encuentras en la Biblia, en tu vida y en tu corazón si te decides abrir tu padre. Nosotros conocemos historias de muchachos que su papá ha sido toda la vida borracho y irresponsable, y son muchachos que se han levantado rectos, porque yo no quiero seguir el ejemplo de Dios. Entonces, concluimos. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad que hay que cumplir. Y si en ti no está ese espíritu de Josué, pide al Señor que lo dé. Pero también los hijos tienen responsabilidad de escuchar la palabra de Dios y andar en la palabra de Dios. Ahora, la responsabilidad mía como padre no acaba solamente de enseñar, sino la responsabilidad mía como padre continúa. Al ver que si mi hijo no está en sus caminos, ¿qué tengo que hacer? Doblar rodilla por él. Ahí no termina la responsabilidad. Termina en cuando nosotros doblamos rodilla por nuestros hijos. Así que, hermanos, yo los invito el día de hoy que cuando vamos a leer el libro de Deuteronomios, que estuvimos compartiendo chica, cuando dice, oye Israel, coloca tu nombre para que entiendas el mensaje personal, el mensaje que Dios nos está trayendo el día de hoy. Si queremos ver una generación nueva y transformada, necesitamos con urgencia que esa generación se acerque a Dios, que esa generación reciba a Dios en su corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por ese mensaje que tú has traído de Dios, Señor. Damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, para que nos exhorta, Señor. A la vez, Dios mío, hoy venimos a pedirte perdón, Señor, porque no hemos tenido, Señor, la autoridad, Señor. Hemos tenido esa autoridad, Señor, que tú has delegado, Señor, en crear nuestros hijos y levantarlos bajo tu palabra, Señor. Hoy, Padre, es más el miedo y el temor que tenemos a hablarles a ellos que hablarles de ti, Señor. Te pedimos, Dios, por favor, que en sus hogares donde están viviendo circunstancias difíciles, Señor, están viviendo, Dios mío, Señor, división, Señor, que no tengan un acuerdo de todos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, llegue a sus hogares, saque toda confusión, toda división, toda pelea, todo pleito, Dios. Que la paz, Dios mío, Señor, esa paz que sobrepasa el entendimiento, siga cada uno. Danos sabiduría a nosotros como padres para poder, Señor, rescatar esta generación. Sabemos y entendemos, Señor, por lo que tu palabra nos dice, Señor, que la única manera, Señor, de salvar nuestra generación es que te conozcan, que te sirvan. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor de los cielos, Señor, y gracias.